Hola, Koji. ¿Qué onda, Mig? Finalmente, cabrón. No mames, hay invitados complicados y los que no pueden, pero... ¿Cuántas veces te ha pasado lo que pasó la vez pasada? No, yo nada más contigo, güey. Porque O sea, a lo mejor sí habría que aclararlo. ¿qué? Que este programa en realidad tendría que haber pasado hace 3 meses. Más o menos. Vine a México y no salió, güey. Y no se armó. No se armó, güey. No se armó, güey. Una disculpa. Eres una víctima... Disculpa pública. ¿Eres una víctima godín? Sí, soy un godín. Pertenezco al trabajo, ¿no? Realmente entré a un proyecto muy importante para la compañía en la que trabajo y estuve encerrado 3 días aquí en el hotel, porque además ni siquiera es que, o sea, vine a México para grabar Scream y me quedé encerrado ahí en el hotel 3 días. Así que... Bueno, aquí en el hotel, ¿no? Aquí en el hotel. Que la neta no está mal, güey. No es queja. Es gracias por la oficina. Gracias por la oficina más bonita que tuve durante 3 días. Ya sé. Así es. Oye, bueno, bienvenido a Scream. Sí, ahora sí. Ya es un podcast serio, 3 cámaras, con un productor de lujo. Es lo que veo, ¿Sí? Qué despliegue de tecnología. Sí, no, está muy bien. Pero es que creo que en su momento creo que la persona con la que hice más lives fuiste tú. Hicimos un chingo en la pandemia. La pandemia, qué momento, pero en ese momento y el medio era el live de Instagram porque estábamos todos en casa. Pero ahorita la verdad a la gente no le gusta ver lives, ¿sí? Prefieren ver algo mejor hecho y además podemos estar platicando sin estar leyendo los comentarios. Entonces la dinámica es diferente. Es diferente, sí, pero sí entiendo además la pandemia es un momento, y seguro vamos a hablar de ella más adelante también, pero qué momento tan raro. Pasaron una serie de cosas muy extrañas a nivel individual, a nivel de localidad, donde sea que estuvieras, y a nivel global, ¿no? Pero dentro de esas cosas extrañas que estaban pasando es cuántas cosas raras pasaron en el internet, ¿no? Desde que salían los artistas a cantar canciones, o sea, algunos de Oso, ¿te acuerdas? Que salieron ahí algunos de los actores de repente de Hollywood en una versión ahí de no me acuerdo qué canción super cursi, pero terrible. Y luego también está otra cosa de los músicos, como esta necesidad como de compartir lo que hacían, tocar como gratis, la gente que tocaba gratis en las calles. Y como parte de esos fenómenos, pues los lives jugaron un papel importantísimo, creo, como de compañía, de cercanía. Sí, de las que para la gente eran necesarios, pero no necesariamente para los comunicadores. Porque, por ejemplo, los músicos todos me decían, güey, me caga tocar enfrente de una cámara. Pues sí, es muy diferente. Porque obviamente la música de alguna forma está concebida para tocar en vivo. O sea, antes de que se pudiera grabar y todo esto, la idea era, voy a tocar, me ve la gente, etcétera. ¿Ok? Entonces, creo que lo que pasó aquí es que, pues sí, de repente sin gente pues, se sentían como que no estaba pudiendo funcionar. Entonces, bueno, ya pasó todo esto, pero después de 275 lives que hice, me di cuenta que había que hacerlos de otra forma. Sí, sobre todo documentarlos más claramente, porque además todo bien y funcionaron increíble. Y creo que fue alguna plática que tuvimos tú y yo. Pues no había estructura, porque al final eran conversaciones con tus cuates, ¿no? Y creo que está bien el pasarlos ahora a este proceso así profesional y que estén documentados como algo serio, ¿no? Exacto. Porque me parece que, pero siguen siendo igual. Porque se descubrió un montón de... O sea, ¿qué tal que hay gente que yo conozco, que son también amigos míos, que vi en tus lives, y que yo te decía, no sabía que estaban haciendo esto, está increíble y tal. Entonces, a mí me pasaba. Es más, ¿sabes? Yo creo que de las sorpresas más interesantes era que me decían, puta, es que ¿de qué voy a hablar? Pues no sé, güey, vamos a ver de qué lo hacemos. Pero es que no sé, no tengo nada que decir. Y de repente, ¡pum! 4 horas, güey. Sí. O sea, casos claros, por ejemplo, el que más me sorprendió fue Carlos Omonte, que me decía, no mames, mijangos, yo no tengo nada que decir. Y ese güey a los 5 minutos ya te estaba contando de que jugaba fútbol con The Clash. Sí, exacto, fotos con The Clash. Sí, claro. Sí, me acuerdo. Y cómo de alguna forma tengo la suerte de tener muchos amigos, pero yo siempre digo que tengo muchos amigos chingones, ¿sí? Y eso para mí es... Bueno, no todos, ¿no? Bueno, no todos, güey, pero sí como 3, güey. No, pero bueno, para mí es importante. Y por eso, cuando le digo a alguien, quiero que vengas a hacer Scream, y me dicen, ¿pero de qué vamos a hablar?
Pues la neta no sé, güey, de lo que hablamos siempre. Y ese es el chiste. Por ejemplo, ahorita había la duda de si vamos a hacer esto así tal. Y yo, no, güey, yo entendí que el de ahorita es así como desayunando con yo creo que Mijangos. eso... Versión para medios, porque también hay que aclarar que no puede salir la versión sin censura de Mijangos y Koyi desayunando. Es medio difícil. No, sí. Mira, desayunando o con nuestros chats, de hecho, por ahí hemos... No, ¿cuáles chats? Yo no tengo ningún chat contigo. Yo sí, no. Yo sí. Y de repente digo que en algún momento dado sería bueno publicarlo porque... Convertirlos en un guión. Así nos quedaríamos sin amigos, güey. Pero nos reiríamos todos mucho. Estaría muy cabrón, güey. Oye, pero bueno, hablando de esto, ahorita que estamos haciendo este Scream en la mañana, Koyi tiene una agenda apretada porque pues, trabaja en una oficina y en una compañía grandota de las compañías más grandes del mundo. Godín serio. Pero ahorita vamos a hablar también de lo que hace porque se vuelve bien interesante, ¿no? Sí. Aunque seas Godín, estás en un equipo creativo, estás como viendo el futuro, pero en el presente. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Pero ahorita vamos a hablar de todo y seguramente vamos a hablar por lo que estás en México, que es para hablar de tu disco. Sí. Eso lo vamos a hacer mañana. Obviamente esto va a salir después de lo que vamos a hacer mañana. Pero mañana vamos a hacer otro Scream, ¿sí? Donde vamos a estar Rulo, tú y yo, platicando acerca nada más de tu proyecto musical. Está buenísimo eso. Y además, gracias porque sí me hiciste caso. Vamos a hacer Scream con audiencia. Mañana hay Scream con audiencia, que va a estar divertido. Mañana va a venir la gente y va a poder ver cómo hacemos esto. Que también la gente, ¿qué es eso? Nadie se imagina cómo pasa, ¿no? O sea, igual creen que hay 20 personas ahí, creen que hay 30 cámaras. Bueno, si los cuentas, o sea, yo como 10, 20, 30, ¿no? O sea, ellos valen por 30. Entonces 60. Bueno, entonces vamos a hacer eso. A ver, primero que nada, vámonos como rápido. Tu nombre. No. Pero, haz de cuenta, la gente, igual hay gente que se lo sabe, igual hay gente que no. Claro. Una cosa que platicábamos ayer es que hay gente que conoce a Eric Martino. Es que y hay gente que conoce a Koyi. Cuando uno hace esa cosa de generarte una identidad, es un problema. Y sabes que cuando me mudé a vivir a Europa, una cosa que pasaba en los corporativos grandes, y empiezan a conectarse las cosas, ¿no? En los corporativos grandes creativos hay esta parte donde tienes que hablar de ti. Es una cosa que he visto a lo largo de todos estos años. Hay como ahí se trata de que los equipos se conozcan. Y cuando trabajas en equipos multinacionales, con personas que están en remotas, ese tipo de cosas, es muy importante a veces que se hagan estas pequeñas juntas o estos pequeños reuniones donde ponen equipos de diferentes puntos de integración, exacto. Y se requiere que te presentes, pero que te presentes formalmente a lo mejor tienes 3 minutos para hablar de ti, decir qué es lo que eres, haces, tal, etc. Y yo siempre empezaba esas presentaciones diciendo con el loguito que yo hice de Koyi en algún momento de la vida, y decirles que una de las cosas más interesantes que me había pasado al llegar a Europa es el que la gente no sabe que yo tengo otro nombre. Y yo, evidentemente, para las personas con las que trabajo o he trabajado en los otros países, soy Eric. Pero alguna vez les pasa que alguien de México te visita y te dice Koyi, y entonces, claro, los de Europa no entienden cuando te dicen Koyi, dicen ¿quién es Koyi? ¿No? Y al revés, ¿no? Los mexicanos no entienden, te dicen Eric, o que te digan de otra forma, porque también ha pasado que con el tiempo también tengo apodos en Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, había los argentinos y la gente que hablaba español en Finlandia, teníamos en lugar de Nokia House, era la Casa Nokia, y dentro de Casa Nokia, que era la parte de los que hablaban español ahí, yo era Machete. Entonces, para el team de Nokia, yo soy conocido como Machete, ¿no? El mexicanote. Claro, entonces, de repente que llegara algún mexicano y que escucha que me dicen Machete, y Koyi, te dicen Machete. Entonces, esto de tener diferentes identidades es un problema que me doy cuenta ya hoy en día, pues que es grave, pero pues también ya es lo que he hecho toda la vida. Así que a lo largo en el principio de la música electrónica no te podías llamar DJ Eric. Yo no inventé las reglas, pero se necesitaba un nombre. Necesitabas tener así como un extra, ¿no? Entonces todo el mundo tenía aliases. Entonces en una reunioncita con los que yo tocaba como DJs, salió que yo era muy fan de la cultura japonesa, de la comida japonesa, de la música japonesa, de todo lo que tenía. Entonces que yo tenía que tener un nombre como japonesoide. Y nuestra generación creció con Astro Boy, Meteoro, Ultraman y Señorita Cometa. Y en Señorita Cometa había 2 personajes, Takeshi y Koyi.
Y de acuerdo a los recuerdos vagos de la memoria de gente que estaba en la música electrónica en ese momento, Koji era el gordito. Entonces dijeron, tú eres Koji. Y entonces me pareció divertido, me gustó el DJ Koji. Y entonces me quedé con el nombre de DJ Koji. Así es como surge ese personaje que fui un DJ. Que en ese momento de la electrónica hubo un momento donde tuvimos el balón. Sobre todo esa parte de finales de los 90s, cuando tocábamos los miércoles en el Pervert. Estaba Alexis Uriel, Choc rapeando, Choc Pereda. Que estaba Andrés Lueve tocando el saxofón. Tocábamos los miércoles para puro profesional de la fiesta. En ese momento se hizo un renombre. Y como yo he tenido una vida en medios larga, de alguna forma creo que se estableció mi personalidad como alguien que le daba difusión a la música electrónica. No solo que tocaba como DJ, sino que era alguien que la apoyaba en medios. ¿No? Había muy poca gente en medios, si te acuerdas. Pues estaba obviamente Nexus, Clang, habían estado algunos esfuerzos en W. Sí, y también en Rock 101, Éxtasis 101. Claro. Pero había muy pocas cosas de electrónica, eran muy contadas. Entonces, cuando todavía la electrónica la veían así como de... Era muy raro, ¿no? Demasiado under. Entonces creo que eso me posicionó, el tener ese gusto, tener esa oportunidad y haber hecho esas cosas, posicionó ese nombre. Y cuando empecé a hacer música, sentí que el nombre de DJ Koji era el del que pone los discos y el que de alguna manera hace bailar a las personas. Entonces, cuando empecé a hacer música, sacamos unos tracks en Noise Lab como Koji, pero entonces después salió también el proyecto que yo hice, que no tenía nada que ver con eso, pues le buscamos el nombre de Mongolia. Después cuando ensayé, cuando hicimos una tocada de Mongolia nada más, pero en los ensayos, resultaba que nos juntábamos todos el grupo a tocar, y tocábamos más tiempo en el jamming que en las rolas de Mongolia. Entonces me di cuenta, pues hay una necesidad de generar otro grupo con estos chicos. Y entonces sale Réplica. Que Réplica, ahora en las conversaciones que he estado haciendo para medios del disco, pues es curioso que la gente sí recuerda Réplica. Yo, por supuesto que yo me acuerdo, es un gran proyecto para mí, algo que me siento muy orgulloso. Pero, pues bueno, resulta que ese es otro alias en el que estoy, ¿no? El de Réplica. Como diseñador siempre he sido Eric Martino, entonces tengo todas estas cosas donde la gente se pregunta, Eric Martino, entre paréntesis Koji, eres Koji, que entre paréntesis Eric Martino, eres Réplica, entre paréntesis Eric Martino, o Koji, el de Réplica. Entonces se confunden todas estas cosas todo el tiempo. Y una vez más, ahorita, pues surge el mismo problema. Hago este otro proyecto, no es para la pista de baile, así que siento que no es Koji, no es Réplica, porque no están los chicos de Réplica. Siento que esta idea de sacar un disco como Eric Martino es rara, porque le da una seriedad que a lo mejor no. Entonces me encuentro en la necesidad de, bueno, pues si voy a lanzar algo nuevo hay que encontrarle un alias. Y entras tú en juego en esto, porque tenía una serie larga de propuestas de nombres. Y hablando contigo en un Zoom que teníamos tú y yo, de repente te enseño todas estas cosas, te cuento todo el proyecto, cómo sale, y tú eres el que me dice, pues lo hiciste solo, ¿no? Y pues sí. Y me dice, pues solo está chingón. Y me acuerdo que se me clavó mucho, hasta me quedó, y lo apunté en un papel. Y ahí fue como entonces dije, que este nuevo alias, que entonces ahora soy solo, que es Eric Martino, pero que es Koji, pero que si lo pones solo nadie sabe que soy yo. No, entonces, ya sé. Y de hecho te lo digo, güey, al flyer le tienes que poner tu nombre, güey. Porque me ha pasado bandas que se cambian de nombre. O sea, un caso bien claro, cuando vino Poptown a tocar, que eran los Love and Rockets. Love and Rockets, no funcionó. Se cambiaron Poptown, güey, no mames. La gente que fue al concierto dijo, no mames, es el mejor concierto que hemos visto, güey. Claro. Pero no sabemos que eran ellos, que güey. Era Tons on Tails y Love and Rockets juntos y las de los Sinister Dogs y estas cosas, todos sus trabajos solistas juntos. Exacto. Entonces creo que sí es interesante. Hay algunos artistas que cada vez que hacen un proyecto se cambian de nombre y existen, ¿sí? Atom, Coconut, etcétera. Pero creo que también en este momento hay que tratar de hacérsela fácil, entonces hay que usar las dos cosas. Digo, a mí solo desde que me contaste el proyecto me encantó, oí lo primero que hacías y agradezco mucho que me consideres para opinar. Porque sabes que soy de esos que opina, no tengo filtro y digo lo que pienso, que creo que eso también es bueno. Sí, por supuesto. Uno de los problemas que tienes como creativo es que cuando preguntas, sí necesitas escuchar la opinión de las personas, pero a veces cuesta trabajo dar feedback, a veces no te sientes en confianza de decir lo que realmente piensas. Pero como creativo, pues la parte fuerte de exponerte es al haber hecho la pieza. Una vez que está hecha, lo que quieres es saber qué es lo que opina la gente, ¿no? Para bien o para mal, porque al final ya lo hiciste como es y no lo puedes cambiar. Pero si te enteras y la gente te dice sinceramente que no está bien,
bueno, eso te genera una reacción y habrá que tomarla, pero para bien, nunca para mal, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace. Entonces, cuando yo decidí mandar el proyecto, por ejemplo, pues sí, seleccioné personas que sé que me iban a decir como lo que realmente piensan, ¿no? Pero bueno, ahí está lo de los aliases y el problema de ahora que tener este nuevo nombre y de darnos cuenta ayer de, es que hay que poner que eres tú, porque si no la gente no está entendiendo. Y bueno, así pasa. Bueno, yo creo que va a estar bien. Mañana van a ver la presentación, van a ver el disco, lo van a poder comprar y ya lo van a poder... ¿Cuándo lo vas a estrenar en redes? El 15 de junio, que es mi cumpleaños. El año pasado, que creíamos que el disco iba a salir el año pasado, el 15 de junio saqué unos sencillos así en las plataformas, con la intención de ir calentando para el lanzamiento del álbum. Entonces, pues el tiempo pasó, el disco está hasta ahora, las cosas pasan, ya luego hablaremos de eso, pero entonces hasta hoy está. Y entonces, pues, tratando de juntarlo con las fechas, dije, bueno, no es una idea mía, lo tomé de los grandes. David Bowie en su cumpleaños es cuando lanzaba los discos. Yo ahora en mi cumpleaños es cuando voy a lanzar las cosas. Entonces ya se hizo 2 veces, ahora se va a quedar ahí. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de música. Bueno, tu carrera de diseño, ya el que quiera saber más que le investigue, pero es claro, hiciste muchas cosas en México. Claro, ¿sí? Y tengo que agradecer que la música Yo soy un músico frustrado. Mi verdadera pasión en la vida es la música. Por eso he hecho radio. Y por eso hago la música que hago actualmente. Yo realmente donde me siento que conecto con el universo, con el mundo, tan cursi como lo quieras escuchar, donde siento que pertenezco a algo más grande, es con la música. Escuchándola, tocándola, viéndola, compartiéndola, de todas formas. Pero hubo un momento de mi vida, uno con mis papás muy chico, cuando ellos, mi mamá le preguntó al maestro de violín, que yo tomaba clases de violín y estaba en el equipo de básquetbol de la escuela, y le preguntaron mientras a mi no mamá, me digas que estás en una estudiantina, todo está bien. No, caray, a lo mejor eso hubiera sido bueno, no por la estudiantina. El rey del pandero. ¿Por qué? Seguro por eso te vistes así luego como con hubiera capa. tocado el pandero. La pregunta era, ¿qué quieres? Porque no puedes hacer las dos cosas. En el básquetbol se te comprimen los dedos y en el violín los necesitas con toda la fluidez posible, ¿no? Y la decisión de mi madre fue, pues, el niño quiere jugar básquetbol, pues que juegue básquetbol. Y yo ahora le digo a mi mamá, ¿cómo me dejaste peinar eso? O sea, ¿en qué futuro te imaginaste que yo iba a tener una carrera en el básquetbol, ¿no? Pero bueno, ya pasa eso. Y en México, cuando yo hacía radio, eso ayudaba mucho en la carrera de diseño, que es una locura. O sea, de repente había gente que quería trabajar conmigo porque habían oído que yo era buen diseñador, pero era el del radio. Una locura, algo, insisto, una de esas posiciones como que no controlas, que ocurren. Y bueno, al final mi carrera incluso la de diseño ha estado atada a la música, porque mi primer jefe, evidentemente, fue en radio, y fue Alejandro González, que estaba en WFM. Y después, cuando él se va a televisión, por razones externas, Jerónimo Hagerman, Pablo Robalo, Maribel Martínez y Adrián Sánchez, un grupo de gente nos vamos con Alejandro a hacer televisión. Entonces, de alguna manera, la conexión de la música me lleva al mundo del diseño en tecnología, que es donde se empieza a abrir el camino para lo que hago hoy en día, porque en lugar de ser simplemente un diseñador gráfico formal, empiezo a hacer diseño gráfico en postproducción. Y estoy hablando de un momento donde no podías diseñar animaciones en tu computadora, donde había que ir a un centro de postproducción, a que alguien en una máquina con 3 personas, alguien atrás de la pared maneja las máquinas, otro está aquí operando, y tú le estás diciendo que esta letra se mueva de aquí a acá, ¿no? Así. Que es un pedo, güey. Que era locura. Porque tú sabes cómo la quieres, pero no lo puedes hacer, había que ir y ir. explicarles. Y eso se refleja en lo que hago ahora, porque ahora pasa lo mismo, pero con ingenieros. Ahora cuando diseño las aplicaciones, tú diseñas unas cosas y haces ciertas animaciones y todo, pero después hay que estar checando el código con el ingeniero y tienes que ser capaz de explicar. Y siento que todo viene de ese primer momento en donde el cambio del radio, cuando yo entré a trabajar a WFM y me paso a Canal 5 con Alejandro González en Televisa. Entonces sí, se hicieron cosas padres. Fui en algún momento cuando Alejandro empieza a hacer su carrera ya fuera de Televisa, yo me quedo como director creativo de Canal 5 y entonces estuve haciendo... Y de voz. Y también ¿Cómo funciona esto, güey? Porque estaba medio raro que tú seas el director creativo y además la voz, ¿no? ¿Cobrabas doble o no? No, se paqueteaba todo, la verdad. Así que no salía más. Pero era muy divertido y yo creo que la lógica era simplemente que... ¿Cómo se oía Canal 5? A ver, dime. Canal 5, en tu mismo canal. Que en realidad eso es de Alejandro.
No, totalmente, pero yo creo que también incluso dentro del equipo de Televisa pues había un sentimiento de continuidad. Es como, él vino del equipo de Alejandro, él hace radio, él puede hacer más o menos lo mismo que hace Alejandro. Yo también caigo un poco en esa inercia, porque no hay una intención formal de copiar a Alejandro, ni por supuesto mucho menos de hacer una caricatura de él, pero había un sentido como de, bueno, pues eso es una continuidad, es lógico. O sea, vamos a hacer ese tono. Él ya están dados los pasos y Eric puede continuar con esto, ¿no? Entonces ahí pasa esa parte. Pero fue un trabajo divertidísimo ahí y además hice amigos que considero de toda la vida, Pablo Roballo, Maribel Martínez, Adrián, o sea, Noris, Gaby, era un equipo de diseñadores que estábamos haciendo lo que no había precedente para eso en México, ¿no? Hacer diseño de postproducción, entonces tener gente claro, porque además para tener esos fierros, y ese tipo de lugares donde había eso, costaban un bar y todo dineral, eso. Y ahí estábamos ahí. No cualquiera tenía experiencia acceso a eso. Ahí, aprendiendo, güey. Que ahí nos lleva a otra parte. ¿Cuándo has dejado de aprender? No, nunca. Y ese tiene que ser el centro de todo lo que haces. El reto cada que se inicia un proyecto, pequeño o grande, es que tienes que salirte de lo que ya sabes y hacer algo nuevo, porque quiero hacer esto para aprender a hacer tal, quiero hacer esto para lograr esto que hoy no he podido hacer. Ese es el centro de toda la experiencia. Y es lo que te mantiene en contacto con lo que pasa y lo que te mantiene en contacto con quién eres, ¿no? Casi siempre cuando trabajamos dentro de círculos creativos, hay un momento donde, por ejemplo, en Noisla, aunque éramos los más grandes, no había tanta diferencia con las nuevas generaciones, ¿sí? O sea, les llevamos 10 años tops. Máximo, sí, máximo. En realidad hay gente como de 3 a 5 años de diferencia. Y nos pasa algo bien interesante porque justamente en ese momento descubrimos el multitasking ya como una palabra de uso común. ¿Sí? Teníamos a los que venían porque hacían música, pero también diseñaban, fotografiaban y todo esto. Entonces todo el mundo trabajamos en una compañía donde el amor a la música era lo que nos tenía ahí, aunque cada quien hiciera cosas diferentes. Totalmente. ¿Sí? A mí se me hace... Ese momento para mí es el momento más rico creativamente y cómo sí pudimos armar un movimiento de gente, sobre todo de la Ciudad de México. En el momento que te vas... Porque te vas hace 15 años, ¿hace cuántos años? En el 2007. En el 2007, hace 16. Hace 16 años te vas, o sea, de vivir en México, en un comfort zone, sea como sea, te vas a vivir a Finlandia, güey. Yo me acuerdo cuando vivías en Finlandia y me hablabas, me decías, o sea, estabas realmente triste, bajoneado. No, así el primer mes, no tengo ninguna pena en decirlo, lloré un mes. Porque me di cuenta de que había tomado una decisión demasiado arriesgada. Y cuando lo hice consciente, ¿me entiendes? Incluso una de las decisiones fue, me llevo todo. Me llevo todos los muebles, me llevo todos los discos, me llevo el perro, me llevo absoluto, o sea, no se queda nada. Porque si hago esta trampa de guardar aquí un ancla, me imaginé que el reto iba a ser difícil. Nunca tan difícil como fue, pero me imaginé que iba a ser difícil. Dije, si dejo un ancla, a la primera que me pegue fuerte me voy a regresar. Y entonces si me llevo todo no va a haber manera. Y tal cual, en el primer mes yo estaba de... No, o sea, ¿cómo yo me acuerdo, le hago para regresarme, güey? Me acuerdo, porque además llegas a un lugar donde no tienes ni un solo amigo, donde tienes que trabajar con una generación no 10 años más abajo que tú, sino mucho más jóvenes. ¿Qué pasa en ese momento cuando sí hay un generation gap ahí serio, de lenguaje, de forma de pensar, de clima, todo diferente? Sí, se juntan muchas cosas. El decidir que me iba a ir a vivir a Helsinki, nunca me imaginé que iba a ser el reto que fue, nunca me imaginé que iba a ser tan difícil como resultó ser. Pero también hoy en día, una vez que pasó, estoy absolutamente convencido que es la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida. Porque me hizo encontrarme con todas las barreras que la vida no me había puesto y fueron de golpe juntas y en un mismo punto. Entonces, todo lo que yo amaba de México y todo lo que yo odiaba de México, todo lo que yo consideraba la realidad, no existe. Nadie sabe quién eres, no hay la comida que te gusta, no están tus amigos, no está tu familia, el clima es diferente, se habla un idioma al que no tienes ni la menor idea de lo que pasa, culturalmente es diferente. Entonces, aprendí a amar nuevas cosas,
a odiar nuevas cosas, a hacerme de otra familia, a hacerme de otros amigos y a empezar de cero. O sea, de cero, exacto. De literalmente hacerte la pregunta de qué es lo que quiero ser y qué es lo que tengo que hacer para ser esa persona. Y entonces también profesionalmente, en la comodidad que, como tú bien mencionaste, este comfort zone en el que yo estaba viviendo aquí, en Finlandia era completamente inexistente. Nadie tenía la menor idea de que yo era quien era, ni de si era bueno o malo. Entonces, y nadie... Y a nadie le importa, además. Exacto, este más es uno más que vino aquí, ¿no? Y entonces había que probarse a todos los niveles. Había que probarse como creativo, había que probarse como diseñador, había que probarte con el llamado seniority, ¿no? Que tienes la capacidad de, hey, yo vine aquí porque ustedes me van a obedecer y van a hacer lo que yo les voy a decir. Les voy a enseñar cómo vamos a hacer las cosas bien. Una cosa muy complicada. O sea, cuando lo digo así, incluso parece que hay cierta arrogancia, pero lo que pasa es que te llevan para eso, no te llevan nada más para obedecer, ¿no? Se te están trayendo porque eres una persona que va a aportar. Además, un punto muy importante, es muy diferente trabajar en ese momento. No había ni los Googles, ni los Facebooks, ni ese tipo de cosas aquí. Sí, ya se le olvida eso a entonces muchas tú nunca habías trabajado en un corporate de esa onda, en un nunca. tech company, güey. Sí, la llegada a Nokia fue increíble. Se rompen unos velos, te das cuenta que hasta en las compañías más grandes pasan cosas como en las compañías chiquitas, pero también descubres otros. Claro, y además llegaste a la compañía que estaba en la cima, güey. Claro, en el momento en el que yo llegué a Nokia, que sí fue ya la última parte de Nokia, pero sí llegué a todo ese momento donde todavía estaba Nokia como tan grande como hoy te imaginas a Meta, a Google, a Facebook, a Apple, ¿no? Estas tres compañías que te imaginas. Que no hay manera que vayan a desaparecer. Y eran los dueños de Finlandia. O sea, había teles Nokia, teléfonos Nokia, todo era Nokia. Todo era Nokia en Finlandia. Era literalmente el país, ¿no? Y además el orgullo más grande de los finlandeses en ese momento, por supuesto. ¿Tú crees que justamente eso fue lo que... Yo siento que Nokia vivían en un comfort zone tal, y la necesidad que decían, no las pela el mundo, y de repente, güey, en un segundo te tumban. ¿Qué fue lo que ha pasado con grandes corporativos, güey? Las televisoras, los periódicos, radios y todo esto, que decían, no, todo el mundo va a seguir viendo telenovelas y de repente surprise. Nokia fue una lección y es creo que una lección para muchas cosas que pasan hoy en día, porque creo que Nokia, el ejemplo de lo que pasó con ellos, hace ver a muchas de estas otras compañías que no puedes estar tan dependiente de la idea que tenías, que tienes que estar preparado a que la tecnología cambia y cambia rápido, y que si se mueve el barómetro, hay que estar listo para saber qué camino quieres tomar. ¿Quieres subirte a este nuevo bote? ¿Quieres seguir en este? ¿Y cuáles son las implicaciones que podría tener? Pero Nokia, en el momento en el que llega el iPhone, yo personalmente creo que sí hubo cierta, una vez más la palabra creo que es arrogancia, de creer que lo que estaba pasando no tenía la dimensión que tenía y que lo iban a poder superar. Uno de los argumentos que se manejaban mucho en Nokia en ese momento era: Apple jamás va a tener la capacidad de distribución que tenemos nosotros. Y no estaban equivocados. Si tú te acuerdas en los primeros iPhones, las primeras iPads, etc., uno de los problemas era que no había, ¿no? Que no tenían suficientes, que no llegaban los países, que se tardaban no sé cuántos meses, que la anunciaban y se tardaban no sé cuántos meses en poderla sacar. Sí, ya sabes que en México te iba a tocar 4 meses después y con influencias. Y Nokia estaba súper orgulloso de: nosotros anunciamos un producto y al siguiente día está en 300 países y estás... ¿Te acuerdas que cuando salió el iPhone, el primero, Carlos me prestó uno? No sí, vamos claro, a decir apellido, pero a el buen Carlos me prestó su iPhone. Lo fuimos a abrir, no lo podíamos creer, lo queríamos hackear, ¿no? No mames. Seguro ahorita le damos a cómo se puede usar en México. No había forma. No había forma. Estaba muy cabrón. Sí. Oye, bueno, entonces no que se dieron cuenta de eso y de repente dices, güey, trabajo en la compañía top y de repente ya la compañía top ya se fue a la chingada. Sí, aunque fíjate que ocurrieron cosas interesantes dentro de Nokia. Estoy tratando de pensar cuáles son las cosas que sí puedo decir públicamente y no, pero... ¿A poco tienes firmado todavía algún papel? Por supuesto que hay en día. ¿De por vida? ¿De por vida? Son de por vida, por supuesto. Dale, porque wow. son entonces, pero bueno, fuera de eso hay cosas, hasta tratando de comentar en esto. Una cosa que yo tuve la fortuna dentro de Nokia es que ocurrió que había una división donde Nokia era, o sea, ahorita los pinté como si no supieran nada, pero, o sea, era una compañía grande, así que podían invertir en... Había gente pensando, que eso era muy bonito, en el hoy, gente pensando en la versión que sigue, como el inmediato, qué es lo que vamos a mejorar en el que sigue, y había gente trabajando en visiones a 5 y a 10 años.
eso te permitía tener como diferentes mentalidades y diferentes ejecuciones, ¿no? Entonces la gente, no, en este estamos solo preocupados en que realmente funcione algo muy básico, ¿no? Cuando el otro está realmente pensando e imaginando cosas para las que no hay precedente, ¿no? Como parte de eso, dependiendo del equipo en el que estuvieras, tenías diferentes, eras expuesto a diferentes versiones de tecnología, de ideas, de pensamiento. Por ejemplo, pues una de las personas que participa en el disco lo conocí en esa parte cuando trabajaba en las partes como más avanzadas de innovación y de vista hacia el futuro. Adam Greenfield, en algún momento él estaba ahí con un proyecto que tenía que ver con dinero, con la idea de hacer dinero digital. Imagínate, Nokia hace 12, 13 años, o a lo mejor hasta un poquito más, y ya estaban en una cosa de cuestión de dinero digital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era una visión. Pero cuando Nokia decide que pues, no le está yendo bien con los teléfonos móviles y se encuentran en la encrucijada de si o venden la compañía o entran a las otras plataformas, si alguien no se acuerda, en ese momento Nokia hacía solo teléfonos con Windows, y se entra en esa encrucijada. Yo ya no estaba en el equipo que estaba trabajando en móviles, yo ya estaba en un equipo de visión. Entonces, cuando se vende toda esa parte, yo me quedo en Nokia. Y como estaba en una parte de visión y Nokia ya no hace teléfonos, esa parte de visión se convirtió en algo increíble para mí. Yo nunca me imaginé en la vida Black Mirror. Que iba a trabajar en dispositivos para monitoreo de salud, y que fue todo el trabajo que hice cuando Nokia compra Withings. Entonces estuve trabajando en muchos de los productos que ustedes hoy conocen, en básculas, en monitores de presión sanguínea, en muchos de estos relojes que miden la parte de tus signos vitales, etc. Cuando eso estaba empezando. Es algo que para lo que jamás pensé en la vida que iba a tener que ver. ¿Qué tanto Apple se agarra? Withings ahora es de Apple, ¿no? No realmente. ¿No? Withings, de hecho, regresó al dueño original. Esa es otra de esas movidas extrañas del círculo. El mismo dueño se la vendió a Nokia y se la volvió a comprar después. Te baja un chingo de dinero, luego te vuelve a comprar. Se la volvió a comprar Oye, después. pero ¿qué tanto ese tipo de cosas? Porque eso pasa naturalmente. Sí. Alguien inventa, no le alcanza el billete para hacerlo, y luego el que tiene el billete viene, lo agarra, le hace otras cosas y pum. Sí. Y así lo vemos, es el pan de todos los días. Algunas de esas cosas las tomó Apple y las... Sí, claro, hay muchas cosas y hay muchos acuerdos entre las compañías, hay muchas cosas que... Hay las patentes, pero las patentes, y aunque están hechas para que nadie te lo robe, hay muchos acuerdos donde las compañías no demandan porque, pues obvio, sí, yo tengo el patente de A, pero tú tienes el patente de B, que yo también estoy usando y no te estoy pagando, ¿no? Entonces hay muchas de esas cosas donde hay como una negociación tácita en la tecnología. Creo que Silicon Valley tiene muchas cosas donde lo que dirige hacia donde las compañías se van moviendo es a que avance el mundo y avance la tecnología en su visión, ¿no? Es decir, vamos a hacer que esto se mueva hacia adelante y mientras eso esté pasando, ahí nos vamos más o menos viendo, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. Y bueno, después de lo de la salud, pasé también a trabajar con realidad virtual, que es curioso porque ahora vuelve a tomar significancia, aunque yo en realidad estaba haciendo eso en el 2011, cuando yo estaba trabajando en la primera cámara de presencia de realidad virtual, que es además parte del problema, ni siquiera lo podíamos nombrar, no había ni siquiera una palabra para denominarlo, porque realidad virtual, si tú piensas, es algo que no existe. Entonces, algo que, por ejemplo, en los videogames es muy claro. Te pones y estás experimentando una realidad que no existe. Ficticio. Pero esto era una cámara donde estabas en un lugar en el que tú físicamente no estabas, pero es un lugar que sí existe. Entonces, ¿es realidad virtual o no? ¿Es presencia virtual? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, desde nombrar las cosas hasta cómo funcionaban. Entonces, yo insisto, esto era increíble para mí, divertidísimo, y no había nadie en el mundo haciendo eso. No había nombres para estas cosas, no había precedentes, no había esta idea de decir, y si queremos poner contenido que tenga, ya sabes, el llamado bug, esto que le pones cuando estás viendo un canal de tele y tienen el loguito de CNN o de MTV y eso, de repente decíamos, si haces material de VR, ¿cómo es un bug en realidad virtual? ¿Está fijo en tu vista y cuando te mueves se mueve contigo, o está fijo ahí y yo me muevo y se queda aquí el loguito? O sea, desde tipo de preguntas como muy tontas para algo muy sencillo, como para decir, no había precedentes de cómo se tenía que hacer. Entonces me encantaba estar en eso. Así que, pues Nokia desaparece de alguna manera para el mundo público, pero Nokia se queda como una compañía súper influyente. Nokia, de hecho, sigue siendo una compañía grande. Ellos hacen 5G, así como algunas de las otras compañías chinas que también lo están haciendo, pero Nokia es uno de los principales creadores de 5G, así que tu teléfono sigue usando cosas que hace Nokia. Y como parte de esa compañía, pues bueno, yo estaba en este pequeño departamento de innovación y de diseño de objeto, un equipo muy pequeño, talentosísimo,
de las personas más talentosas que yo he conocido en la vida, las he conocido en Nokia, en todos los aspectos. Y entonces seguí trabajando con esto, además, en un corporativo grande con un equipo pequeño, ¿no? De hecho, fuimos 7 los que nos quedamos en ese momento de la separación. Después creció como un balance entre 12 y 15, es más o menos el número que se ha manejado. E increíble, haciendo estas cosas divertidísimas, ¿no? Entonces fue realidad virtual. Y el último proyecto que hice para Nokia, antes de irme, cuando ya sabía que me iba a ir y de repente me tenían que cerrar la visión de las cosas que son secretas, y yo pero pues todavía tenía unos meses. Entonces Axel, que es gran amigo ahora y que era mi jefe en ese momento, me dijo, ¿por qué no resuelves este otro proyecto que está ahorita porque ya no puedes seguir trabajando en realidad virtual y en las cosas que estamos haciendo de esto? Y entonces hice un proyecto de drones. Entonces diseñé todo un UI para manejar drones. Insisto, yo jamás en la vida me imaginé que iba a estar haciendo este tipo de cosas. Entonces, para mí Nokia fue increíble, no importando que públicamente pareciera que la compañía había desaparecido. Para mí seguía ofreciendo retos cada vez más grandes y más difíciles y más interesantes. No, está de poca madre. Bueno, ¿eso ya lo hacías en Londres o ya seguías en Helsinki? Lo último, por ejemplo, los drones ya estaba en Londres, aunque tenía que ir obviamente a Helsinki y a San Francisco. Yo tenía un team de diseñadores que nos encargábamos de toda la parte de UX y UI. Yo era el lead. Y el equipo estaba en San Francisco, aunque yo estaba basado en Londres. O sea, parte del dilema. Yo no me quería ir de Londres. Yo estoy enamorado de Londres como ciudad. Es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa cuando de repente por azares del destino, acabas trabajando en lo que te gusta, en la ciudad que siempre te ha gustado? Porque obviamente Londres para ti, para mí, es el lugar donde está la música y donde pasa todo, ¿sí? Donde vas caminando y te encuentras a esos güeyes en la calle. O sea, realmente es motivante. Hay mucha gente que dice, puta, Londres es terrible, se come horrible. Y es totalmente al revés. Yo ya no enjuicio el si a la gente le gustan o no los lugares, porque es una cuestión realmente personal. Cada quien puede vibrar con diferentes cosas. Hay gente que no puede estar sin su familia, y lo entiendo perfectamente. Hay gente que no puede estar sin contacto con la naturaleza. Lourdes ahora, por ejemplo, es una persona que no puede estar sin agua, no puede no nadar, no puede, necesita el mar cerca. Yo honestamente he desarrollado... ¿Nada en Escocia? Sí. Yo he desarrollado una dependencia también estar cerca del agua, curiosamente, porque en Helsinki obviamente era cerca del mar, en el mar. En Londres está el río y los canales, y en San Francisco tengo el mar. Y ya cuando vengo a México o cuando estoy en otras ciudades, me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, no juzgo. Aquí hay una fuente, güey. No juzgo a nadie a quien sea feliz en una, o que no le guste la cada otra. Vez que puedes vas al mar. Ajá. O sea, son tus fotos recurrentes. Sí, que de hecho, del mismo lugar, tomas fotos cada 3 días. Sí, he aprendido una cosa que desarrollé, creo que fue en Londres donde la desarrollé, pero ya venía de Finlandia, pero donde me di cuenta que la estaba haciendo era en Londres, donde me di cuenta de que me gustaba algo muy bonito que le tomé a Brian Eno, que es esta idea de que el río, lo dicen cuando le preguntaron sobre la canción By This River, él dice que le gusta la idea de que el agua, pasando un río, es siempre el mismo río, pero cada que vas es diferente. Y esa idea se me quedó en la cabeza y me di cuenta que en Londres hacía lo mismo. Cuando corría me encantaba ir a Primrose Hill y siempre tomar la misma foto de la ciudad, porque nunca era la misma foto. Aunque estás en el mismo punto y tomándola, lo que estás viendo un lugar bien interesante porque diferente. Nunca, o sea, desde abajo no lo ves. Ajá. Y desde arriba ves todo. Chiquitita, y desde arriba ves todo, sí, un lugar peculiar. Y a lo largo de ese momento tengo como ciertos lugares que me gusta visitar en las ciudades en las que estoy. Y como dices, ahora también desarrollé necesito en algún momento salirme e irme al mar. Ahora en San Francisco hago una cosa ñoñísima, que es descubrí que hay un momento del día donde los pelícanos vuelan, todos los pelícanos vuelan a la misma hora, pegaditos al agua hacia el Golden Gate, regresan por arriba, pero muy, muy alto, y lo vuelven a hacer. O sea, están dando vueltas. Están dando vueltas, pero todos. ¿Será para comer? No son 5, 20, 50, o sea, son cientos de pelícanos que lo están haciendo. Es increíble. Me encanta tomar la bici al final del día, irme para allá, ver el atardecer y estar viendo a los pelícanos hacer eso. Me he vuelto como un viejito, no sé. No, pues está padre, güey. Es tu y me libera mindfulness. Mucho. Ajá, exacto. Moment. Me da mucha paz hacer eso. Vivir en Londres y vivir en San Francisco es totalmente diferente. Diametral diferente. La gente, la ciudad, lo que pasa, todo, el clima, etcétera.
Claro, porque no terminamos esa parte, ¿no? Ya me estoy divagando en todo. Sí, entonces el tener un equipo lejos es complicado. Entonces yo estaba en Londres ahí y fue como tener un sueño, la verdad. Pero uno no sabe cuál es el lugar en el que vas a conectar. Sí, Londres nos gusta, pero luego también vives en el lugar y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es como la Condesa. Bueno, no sé. Cuando vengo a la Condesa me gusta. No sé si me gustaría vivir aquí, que hemos tenido esa plática, ¿no? Pues yo juré que nunca iba a venir y me quedé, llevo 20 años. Así que es difícil juzgar esas como decisiones de esa forma. A ver, te voy a decir algo. Esta plática va para largo, entonces vamos a acabar la primera parte de este episodio y al ratito regresamos, vamos a buscar una locación donde no esté el sol tan cabrón y gracias, ahorita venimos, Collie.